De no creerse, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justificó la reforma electoral de Andrés Manuel acusando al INE de no haber impedido una masacre en 1952. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, Rosario Piedra defendió su gestión como presidenta al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y aprovechó para mostrar su postura a favor de la reforma electoral y confrontar al INE por una masacre ocurrida en 1952. Acabamos de emitir una recomendación precisamente porque la impunidad no empieza ahorita. La impunidad lleva años en este país. Lleva atropellos, ejecuciones extrajudiciales y por eso la recomendación que hicimos para lo del INE, porque hubo una masacre terrible el 7 de julio de 1952 de más de 500 ciudadanos mexicanos que se manifestaban en forma pacífica y lo único que pretendían era que se respetara el derecho al voto y hubo fraude electoral. Vamos a escucharla. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Pues estamos rescatando eso y acabamos de emitir una recomendación precisamente porque la impunidad no empieza ahorita, la impunidad lleva años en este país. Lleva atropellos, ejecuciones extrajudiciales y por eso la recomendación que hicimos para lo del INE, porque hubo una masacre terrible en 1952, el 7 de julio de 1952, de más de 500 ciudadanos mexicanos que se manifestaban en forma pacífica y lo único que pretendían era que se respetara el derecho al voto y hubo fraude electoral. Eso no puede seguir pasando en este país. Y estamos nosotros no solo con los... Le juega a hacerle al tío Lolo, es decir, a hacerse pendejo solo. El INE no existía en 1952. En aquel tiempo las elecciones las organizaba la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el secretario de Gobernación, un miembro más del gabinete, un diputado, un senador y 2 representantes de los partidos políticos. El Instituto Federal Electoral se creó hasta 1990 y fue hasta 1996 donde ese órgano alcanzó su autonomía. Cuando las elecciones dependían del gobierno, era cuando podían cometerse fraudes electorales como los que denuncia Robles. Tal vez olvida que el último secretario de Gobernación en robarse una elección se llama Manuel Bartlett, quien es su compañero de partido. Es la defensa de la reforma electoral de Andrés Manuel lo que puede llevarnos nuevamente a que las elecciones no sean democráticas en México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución ya capturada por el gobierno. En lugar de proteger los derechos de los ciudadanos y valores democráticos, se presta para que Andrés Manuel trate de mantener su dominación política. Seguramente Rosario Ibarra de Piedra, quien fuera 2 veces candidata presidencial y que es mamá del actual titular de la Comisión de Derechos Humanos, seguramente se estará retorciendo en su tumba al ver que su hija, en lugar de defender la democracia, pretende apoyar las aspiraciones autoritarias de López. Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos solo sirve para 2 cosas: ser instrumento golpeador del régimen morenista y para proteger los lentes del pseudoperiodista Vicente Serrano. Mientras los mexicanos nos rascamos con nuestras propias uñas frente a las violaciones de derechos humanos que se han generado en todo el país con el tema de la lucha contra la inseguridad y la violencia. La CNDH representa un ejemplo de lo que no podemos permitir que suceda con el INE, porque lo que está en juego es la democracia, así como nuestras libertades y derechos. Soy Joel Díaz y nos escuchamos en la próxima.